Te damos gracias porque, Dios mío, aún así, oh Dios, esa manifestación de gracia y de misericordia, no solo por habernos salvado, sino por guardarnos, por cuidarnos, por extender tu misericordia y tu gracia cada día. Por eso te bendecimos, por eso te alabamos en esta hora con nuestros cantos que salen de lo profundo del corazón, como una alabanza que sea dulce y grata delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Y en esta noche, Señor, nos encomendamos a ti, para que seas tú el que tomes el control, Divino Espíritu Santo, y que tu palabra nos ayude, Señor, para seguir adelante. Señor, necesitamos de ti. Por eso, Padre amado, te lo pedimos, quédate con nosotros. Mientras, Señor, estamos en tu casa, y que la palabra de Dios mío nos ayude para impregnarse en el corazón, de forma, Dios mío, que sea usada también para bendecir a muchos. Por Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Bendice a mis hermanos que ya estamos aquí, igualmente a los que están en sus casas. Por Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Cuando uno abre la palabra de Dios, los libros que están escritos para nosotros, todos llevan un propósito. Por algo Dios escogió hombres para escribirlos en el tiempo correcto, en la forma correcta, y a la gente que en ese momento necesitaba recibir la palabra. Esta noche yo pues traigo un tema que hasta pensaba en mi corazón, pero el Señor tocó mi vida también a través de él. Y pienso entonces que por algo Dios confronta al hombre a través de su palabra, porque eso es lo que es importante para nosotros, saber que la palabra es poder de Dios, saber que esa palabra, hermano, cuando está dada para nosotros, quien la dio es infalible en lo que Él dice. Debemos de entonces tenerla como un tesoro para nosotros y apreciar el significado de esa palabra para poder entonces desarrollar la vida que Dios demanda de cada uno de nosotros, sus hijos. En esta noche vamos a tener lectura y vamos a ir entonces al Evangelio de Mateo, en su capítulo 6. Vamos a leer unos versículos primeramente, y lo vamos a leer desde el versículo 25. Perdón. Me dicen un amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios lee de la siguiente manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Como dije, siempre es importante reconocer al autor de cada uno de los libros que Dios usa, el destino de ese libro, el propósito de ese libro. Y entonces vamos a ver el evangelista Mateo. Este es un hombre, hermanos, que Dios lo llama, y es un publicano, cobrador de impuestos, enemigo probablemente de los judíos, porque los publicanos, cuando cobraban los impuestos, se excedían a veces en eso. Entonces lo podemos considerar a Mateo como un hombre de números. Dios siempre llamó a hombres que estuvieron siempre ocupados desempeñando una función, cada uno llevando su propio oficio. Y eso es grato para nosotros saber que Dios tiene ese principio importante cuando mira que alguien se desempeña en una función. Y de ellos vemos a pescadores que llamó Dios, vemos a Pablo que hacía tiendas. O sea, Dios supo escoger lo que él tenía que escoger para mostrar que Él es capaz de lo que cantamos esta noche, transformar vidas. Entonces, cuando vemos a Mateo, Mateo tiene un propósito importante. Es el primer evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento. Por algo está puesto por el Espíritu Santo así, de esa manera, de forma que fue escrito para precisamente el pueblo judío. Mateo presenta a Cristo. Lo hace como rey primeramente, pero el verdadero propósito del evangelista Mateo es precisamente presentar a Cristo como el Mesías prometido a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando lo leemos en el primer capítulo, él menciona la genealogía precisamente y habla de Abraham, hijo de David, y termina con Cristo. 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones. Esa es la identidad que muestra entonces Mateo en su evangelio para presentar entonces a Cristo con ese propósito eterno, el Mesías prometido. Ahora bien, aquí vemos entonces en este contexto de lo que estamos ahorita comenzando a hablar, de que Cristo está enseñando. Conocemos, estas lecturas, hermanos, son conocidas por todos nosotros, especialmente si ya tenemos tiempos dentro de la iglesia en el Evangelio. Hemos oído predicaciones, hemos oído tantas cosas acerca de lo que significan estos. Y aquí hay una multitud. Cristo, hermanos, está hablando a una multitud compuesta por todo tipo de personas ahí, gentiles. Y si me voy creo que Lucas 12 habla también que cuando el Señor se refirió a las riquezas, ahí dice que habían fariseos que incluso se reían cuando él habló de las riquezas, porque dice la Biblia que eran ellos avaros. De tal manera que la muchedumbre estaba allí. Entonces Dios estaba hablando a una multitud de personas de diferentes formas, pero lo importante es que Cristo lo que está hablando a nosotros es acerca de la vida cotidiana, acerca del vivir diariamente nosotros como seres humanos. Y sabemos que todos nosotros nos desempeñamos cada día cumpliendo todas nuestras tareas, cumpliendo nuestras responsabilidades, a sabiendas de que el día tiene para nosotros
lo que debemos hacer. Y eso es lo que realmente Cristo tiene para implicarnos en todas las facetas que nos toca a nosotros vivir diariamente. Y por eso en este capítulo 6, Dios primeramente habla de la limosna. Primeramente trata de la limosna en este capítulo 6. Luego dice la oración. Qué bueno que en Lucas, verá, cuando los discípulos se acercan, le dice: Señor, enséñanos a orar. Es para nosotros todo esto. Luego se refiere el Señor a hacer Jesús y el ayuno. Hábitos importantes, hermano, en la vida cristiana. Pero aquí está hablando a una generación, a una multitud. Y luego habla del tesoros en el cielo, el ojo como la lámpara del cuerpo. Todo esto son facetas que contribuyen a describirnos a nosotros mismos en lo que ya yo estaba ahorita comentando, o sea, la vida nuestra. Dios y las riquezas. Y entonces nos habla ahora de lo que leímos, el afán y la ansiedad. Cuando hablamos entonces de este contexto, estamos hablando entonces de que era una multitud. Pero ahora yo no quiero, hermanos, yo lo quiero traer ahora a lo que significa para nosotros, los cristianos, como lo que representamos, que somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, es donde tenemos que nosotros darnos cuenta de que el Señor está hablando. Cuando la palabra de Dios, hermano, se expone, cuando es Cristo mismo el que está ahí presente, es porque la palabra es infalible, es porque la palabra se convierte en un dogma, porque el que la dice es Dios mismo, el creador, el sustentador y el sabio de todas las cosas. Entonces es importante poner la atención que necesitamos poner para darnos cuenta entonces de cuál es la faceta importante que Dios tiene para describirnos las cosas que nos dice por su palabra. Si Cristo estuviera aquí ahorita y me hablara, porque el tema es el afán y la ansiedad, no más eso, el afán y la ansiedad, y me hablara a mí y me dijera lo que empezamos a leer, yo no sé qué haría. Yo creo que me humillaría. El problema de nosotros es que, como Él no está, tenemos la palabra escrita y a veces desentendemos las cosas por esa misma razón, porque como que vivimos un evangelio a veces muy trivial, un evangelio muy vago, por decir. Y necesitamos entonces, máxime, si nos damos cuenta ahora los tiempos que estamos confrontando, que no son tiempos buenos. De hecho, por eso dije que lo traería para hablar al pueblo de Dios, para hablarme a mí mismo también. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de, por decirlo de una manera, de estos últimos 3 años, hemos visto un cambio que jamás habíamos experimentado los que vivimos ya en el mundo. Una paralización completa, la economía, nadie trabajaba, todo el mundo encerrado. Luego vienen todas esas secuencias que correspondían a esa pandemia. Vemos ahora, hermanos, huracanes, ahorita se anuncian tantas. Yo no veo ni oigo noticias esperanzadoras en el mundo. Y ese es el problema. Que como cristianos nosotros se nos olvida que Dios permite que pasen estas cosas. En Deuteronomio 8, en el capítulo 8, Dios dice de Israel: te traje por el desierto para hacerte aguantar hambre y sed. Pero era para probar lo que había en tu corazón.
Y fíjense que se sorprende uno porque en ese mismo capítulo 8, después dice el Señor, y te di a probar el maná, pan que ni tus padres conocían. O sea, Dios no dejó nunca, a pesar del descuido espiritual, de la acción que Él tomó para sí, que la libertó para sí. Ahora bien, para comenzar entonces el pensamiento, el versículo 25 dice, por tanto, os digo. Pero para agarrar el formato de esa idea, para integrar perfectamente lo que Dios está ahí diciéndonos, hay que tomar el versículo 24. Y ese versículo 24 dice la palabra, ninguno puede servir a dos señores. El ninguno es tácito. El ninguno, hermano, no acepta componendas. El ninguno que está allí, hermano, yo no lo puedo traer a mi manera, a mi formato, para hacer de mí el Dios que yo quiero que Él sea. Cuando dice ninguno, es ninguno. Y dice, puede servir a dos señores. ¿Por qué? La razón la está dando el Señor aquí. Y dice, porque aborrecerá al uno. ¿Y qué dice? Y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, ¿qué? Otra vez, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y si usted se fija en su Biblia, ahí las riquezas aparecen con el nombre de un Dios de las riquezas, Mamón. Ese es un señor, hermano, que está ahí. Ahora, tomando ese versículo ahí, el Señor viene y habla entonces, y por tanto. Por tanto es una conjunción, hermanos, que viene ahora a enlazar lo dicho antes con lo que el Señor va a expresarnos ahora a nosotros. Cuidado siempre, hermano, cuando leemos la palabra. Tengamos siempre el cuidado de decir al Espíritu Santo, dame la revelación. O sea, tomarla como el tesoro que Dios quiere que su palabra sea para nosotros. Por tanto os digo, no os afanéis. Y si usted se fijó en la lectura que tuvimos, en estos versículos que leímos, apareció la palabra varias veces. Y aparece primeramente en el versículo 25, aparece en el versículo 27, no, nada, por mucho que se afane, dice la palabra. En el 28 dice, ¿por qué os afanáis? En el versículo 31, no os afanéis. En el versículo 33, 34, no os afanéis, basta cada día su afán. O sea, 6 veces repitió el Señor acerca de la previsión para nosotros de lo que significará siempre el error que podemos cometer al afanarnos nosotros por conseguir cosas. Porque, hermanos, el pueblo de Dios, yo platiqué con hermanos y yo he visto, hermanos, la preocupación del pueblo de Dios por ir en pos de cosas, nada más. Y el afán se define, hermanos, primeramente, yo lo he definido, diciendo que ese es el deseo desmedido en el corazón del hombre por alcanzar algo. Deseo desmedido. Que si lo traduzco en una palabra, vendría siendo avaricia. Avaricia. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque yo quiero ahorita, solo voy a hablar de 3 puntos nada más. Quiera Dios que no me extienda. Y el primer punto que voy a tratar es el origen del afán. El origen del afán. Todo, hermanos, tiene un principio. Y ese origen del afán, hermano, es el que Dios quiere evitar en nuestras vidas. Platiqué con un hermano, ¿qué pasa que usted ahora no está llegando a la iglesia?
Hermano, me dicen, no tengo ni el menor deseo en mi corazón de visitar las iglesias. Una noticia que deprimente. Estoy orando por él. El pueblo de Dios, hermano, debiera ser entonces ahora el portador de la esperanza, en vez de ser el pueblo preocupado, afanado, porque el afán solo va a tener para nosotros, hermanos, frustraciones. Me acuerdo yo, hermanos, yo he pasado por esa situación, la he vivido. Recuerdo yo que cuando yo recién fui operado, yo quedé sin que todavía me dieran mi disability, sin trabajo. Mi esposa se encargó de estar conmigo cuidándome. Y yo recuerdo una tarde a las 2:30 de la tarde, en que yo sentado a la mesa porque quedé extremadamente débil, y yo miraba que mi esposa, que era una mujer de fe, porque yo sé que Gloria era una mujer de fe, yo sentado en la mesa del comedor que estaba en la mera entrada de la puerta, y yo la miraba que parecía como león enjaulado, preocupada. El día siguiente había que pagar la renta, había que pagar algunos biles, no había, hermanos, para la despensa. Pero de repente como que reaccioné y le digo, bueno, ¿y dónde está su fe? ¿Cuál es ese afán, pues? Dependemos de un Dios. Le dije, mejor acérquese. Cuando ella se acercó conmigo, le dije, ponga las manos sobre estos biles y oremos por esa renta y confiemos en que el Señor va a hacer la obra. Pues como a las 2:30 de la tarde. Para las 9, hermanos, teníamos la renta, teníamos el pago de los biles, llegaron 3 hermanos y llegó un impío que a mi esposa se rió de él porque me dice, mire Rubén, hasta el diablo usó Dios para bendecirnos. Don Carlos se llama el Señor. Dios es proveedor, hermanos. Dios no quiere vernos en ese metedero de situaciones que son creadas precisamente por nosotros. Y dije que hay un origen para eso. ¿Cuál es el origen entonces para que eso ocurra? Simple y sencillamente, hermanos, desplazamos al Señor. Lo hicimos a un lado. Venimos a creer, hermano, en nuestra autosuficiencia. Y esa autosuficiencia, hermano, no es otra cosa que pertenecer a otro señorío. Porque nosotros, hermano, no tenemos el control absolutamente de nada. Hay 2 poderes que son los que predominan en el ser humano, en el corazón del hombre. Y esos poderes, hermanos, son los que tenemos que estar vigilando siempre. Y el Señor, como prevención aquí, es lo que nos está mandando. No lo hagan. Hermanos, cuando dice no, Dios está dando un mandamiento. No está dando una escogencia. Él dice, ordena, no lo hagas. No tienes que hacerlo. ¿Por qué? La Biblia nos enseña, hermano, que esa es una violación a la ley de Dios, porque sale de la boca de Dios como un mandamiento. Y según 1 de Juan 3:4, dice que todo el que peca infringe la ley. ¿Por qué? Porque el pecado, dice, es infracción a la ley de Dios. Entonces, sin darnos cuenta, hermanos, estamos cayendo en las manos, como dice Corintios, ¿verdad? En todas esas artimañas que tiene Satanás para sutilmente, hermano, ir captando, ir absorbiéndonos, de forma que nosotros creemos que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas. Y lo que estamos haciendo, hermano, es cayendo en una trampa. Se endeuda la gente, hermano, y se preocupa. A veces los hijos, el afán por los hijos, andan en la calle y la gente cristiana, hermano, si ya los pusiste en las manos del Señor, no te afanes, déjalos. Vivimos tiempos difíciles, sabemos qué es eso, pero tenemos a Cristo, que no lo hagas. Pero hermanos, desentendemos el mandato de Dios. Y eso va tomando lugar cada vez más porque le vamos dando un recorrido que el enemigo lo aproveche, hermano. Y así vamos al pueblo de Dios ahora preocupado, cansado. Dios nos dio a todos, hermano, el mismo tiempo para vivir, 24 horas diarias
para cada uno de nosotros. Y el diseño es 8 horas para tu trabajo. 8 horas ¿para qué? Para tu descanso. 8 horas también para que hagas y cuides de tu viña, disfrutes tu familia. Ese es el plan perfecto de Dios. Pero al desentenderlo, hermanos, caemos en esas situaciones en las que tanto afán, tanto correr, hermanos, no disfrutamos de la vida que Dios quiere. Y lo que va a traer consigo, hermanos, es frustración, es cansancio, es tristeza, es agobio, exhausto, que una persona puede hacer, hermano, cuando está ya limitada en esa forma. No hay ánimo. Y yo le voy a decir la ansiedad. La ansiedad, hermano, es un trastorno mental. Porque por ahí comenzó. Y que trae como consigo, y el significado es inseguridad. Entonces, ansiedad, afán, 2 palabras no buenas para los cristianos, nocivas para la fe nuestra, que traerán como denominador común preocupación, depresión, estrés. Y de ahí vienen otras cosas. Entonces el origen, hermano, de todo comienza cuando ustedes y yo desentendemos la voz de Dios. Y Cristo, hermano, habló de esto porque sabe Él quiénes somos, seres humanos. Y sabe que en un momento dado, la fragilidad que hay en nosotros, la no perseverancia en fe, la no búsqueda de ese principio que tenemos en la palabra, nos va a descaminar de repente en un momento dado. Y yo creo que de repente, aquí a lo mejor todos hemos pasado por esas situaciones. La adversidad, hermano, es algo que nosotros debemos saber cómo y de qué manera poder confrontarla. Ahora bien, dije yo que iba a hablar solo de 3 cosas. No me quiero extender tanto. Solo quiero dejar la idea, hermanos. Yo creo que son estas cosas que sabemos todos, pero que como es necesario, porque como dice Pablo a los filipenses, yo no me cansaré de escribirles a ustedes las mismas cosas. ¿Por qué? Porque mientras no se vean, hay que estarlas recordando. Entonces, cuando pasamos dice, vamos a ver ahora, después de ver ese agobio, después de ver esa frustración, después de ver que no hemos prosperado, porque el versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros? O sea, no vamos a conseguir, hermanos, los logros por nosotros mismos. Esta es la palabra tácita, dada por Dios. Vamos a caer cansados, frustrados. Y esto, hermano, en la parte física, agotados. Ahora, el segundo punto son las consecuencias del afán. Toda causa, hermano, trae un efecto. Cuando un cuerpo, hermanos, humano, los nuestros, de repente hay una fiebre altísima en él, ¿qué es lo que hace? Recurrir al médico. Pero, hermanos, la fiebre no es el problema. Hay una raíz, hay una infección corporal. El médico trata, claro, la fiebre primero, pero él va a detectar en nosotros que hay una infección que produce precisamente la fiebre. Y eso es traído a la vida espiritual, es exactamente lo mismo. Nos enfermamos, hermanos, porque hay una infección espiritual dentro de nosotros. Dije que no podemos tener el control de nada. Y si ya estamos enfermos físicamente, con problemas,
Y ahora nos vamos a las consecuencias de esos problemas que derivan precisamente por causa de la desobediencia. Entonces vamos a ver los efectos de esas cosas. Y es cuando se presenta en nosotros, hermano, débiles. Una vez yo escuché al doctor José Irión, un evangelista, decir que él se fue al África en un viaje misionero, porque él es un hombre misionero. Y tenían una reunión, tipo 1 de la tarde en África, dice. Y miró que la gente, hermanos, estaba durmiéndose en las bancas antes de empezar. Y preguntó entonces a los que estaban encargados qué era lo que estaba pasando ahí. ¿Y sabe qué era lo que estaba pasando? Era un pueblo extremadamente pobre y había poca comida. Entonces la gente con el estómago vacío, con la debilidad que había en ellos, no estaban poniendo atención, no iban a poner atención. Y dice él, lo que teníamos ahí, el grupo que iba conmigo, lo dimos para comprar comida, y entonces vimos la atención que la gente le estaba poniendo una vez que estaban ya comidos. Igual que Pablo en su viaje misionero, después de 14 días de ayuno, dijo Pablo, hay que partir el pan y comamos, y la gente cobró ánimo. Hermano, tenemos que estar entendiendo todas las cosas, porque somos humanos, el cuerpo humano está diseñado así, por Dios. Y Dios sabe que vamos a pasar por estas situaciones. Dígame usted, un cuerpo así, vencido por estas cosas, preocupado por estas cosas, con consecuencias de este tipo, ¿cree usted que tiene deseos espiritualmente de levantarse, como para agarrar con el ánimo, con el deseo, leer la palabra, meditar la palabra? Memorizar la palabra. La palabra es poder, hermanos. Bien que cantamos, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No te vas a perder, sabemos eso. Tenemos versículos como ¿qué? La palabra de Dios está ahí. Mis palabras, dijo el Señor, son espíritu y son vida, lo que yo les hablo a ustedes. La palabra es como una espada de doble filo, dice el libro de Dios en Hebreos 4:12. Discierne todo. Y la palabra es inspirada, dice el 2 de Juan 3:16. ¿Para qué? Para enseñar, corregir, redarguir, para instruir en justicia a todo hombre. Esa es la palabra. Ustedes y yo estamos aquí por la palabra. Porque esa palabra llegó al corazón y el Espíritu Santo la hizo vida en nosotros. Pero la descuidamos, y entonces ¿qué pasa? ¿Qué apoyo recibimos pues con las promesas que tenemos en ella? Y si a veces lo paso, hermano, después, ya, ¿cuántas iglesias cerradas pues en estos tiempos por causa de todas esas consecuencias? Pastores que han tenido que cerrar porque no hay cómo confrontar o cómo enfrentar las situaciones que se presentaron en las iglesias. Agradecemos a Dios por el buen pastor, que tenemos un lugar aquí. Y no estoy hablando del buen pastor, hermano, esta noche. Estoy refiriendo al pueblo de Dios en la generalidad, porque es para todo el pueblo de Dios la palabra. Y todos son nuestros hermanos en Cristo. Ahora bien, si hablé solamente de la palabra, ¿qué de la oración ahora? ¿Qué de la oración, hermanos? Si no estamos 24 horas, y si yo hablo del diezmo en el tiempo, ¿qué tengo que darle a Dios en 24 horas que Dios me da a mí, pues? Le doy las 2 horas y fracción que Dios me pide para comunicarme con Él, para estar en su presencia con Él. Dios me confronta a mí, hermanos. ¿Y qué más? 168 horas a la semana que nos las da a todos. ¿Qué hacemos con las 168 horas? ¿Venimos a los cultos? A veces, hermanos, ni la motivación tenemos para venirnos a la iglesia, y nos da lo mismo, hermanos, quedarnos en casa para oír a veces mensajes que son evangelistas y evangelistas también, y no entendemos eso. Cualquier cosa, hermano, débiles, la vamos a soportar porque estamos fuera en ese momento, y Dios quiere que volvamos en sí,
porque le voy a dar a usted buenas nuevas. Dios tiene el control, no usted ni yo. La oración, hermano, es el medio. Gracias a Dios por la hermana Irma, ¿verdad? Gracias a Dios, hermano, por aquellos que confiamos en que cuando oramos, Jeremías 33:3 dice, todos lo sabemos de memoria, clama a mí, pero yo no me voy a quedar callado, yo te voy a responder. ¿Qué otra cosa, hermano? Según Tesalonicenses 5:17 que nos dice, orad sin cesar. En todo tiempo, hermanos, tenemos que hacerlo. Colosenses 4:12, perseverar siempre en oración también. Yo creo, hermanos, que hasta se duerme la gente. Señor, gracias por el día, pues ya está. No, hermanos, Dios quiere tener esa presencia suya para que nosotros estemos ahí en su presencia. Dios se agrada, hermano, cuando ve que nos acercamos a Él. Y somos nosotros los beneficiados, no Él. La oración, hermanos. A veces, yo tengo ya les he comentado esto. Yo tengo una oración, hermanos, que data, creo, ya como de unos varios años ya. Y yo sé que el Señor la va a responder. No me canso, no me rindo. A su tiempo Dios va a dar la respuesta. Pero ese es, hermano, esa fe que Dios demanda de nosotros. Y si yo veo lo que Dios me dijo aquí en la palabra que leímos, Dios dice, hombres de poca fe. Gracias a Dios porque hay poca fe. Todavía no se ha exterminado todavía la fe. Consecuencias, hermano, entonces son debilidades espirituales, hábitos que hemos perdido para tener una perfecta comunión con Dios. Y entonces, ¿de qué nos está hablando entonces? De derrotas, hermanos. En Hebreos 12 la palabra nos dice, levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. ¿Para qué? Y enderezar para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Nos habla de derrota, pero a la misma vez el ánimo que está ahí en la palabra, levántense. Y Dios dice en el Salmo 37:24, ¿qué dice la palabra de Dios en el Salmo 37:24? Si el hombre cayere, no quedará postrado, porque la mano del Señor lo sostendrá, lo levantará. Y si a eso me paso entonces al Salmo 55:22, echa tu carga sobre Él y Él te sustentará, porque no dejará jamás caído al justo. Esa es la buena noticia que tenemos, hermano, porque es esperanzador la palabra. Porque si la palabra me dejara solamente con el problema y sin la solución, yo diría algo falta. Pero está el paquete para nosotros completo. Para entender, hermanos, cuál es ese principio precioso para el cual usted y yo hemos sido llamados como cristianos, pertenecientes al cuerpo de Cristo. Y no estoy enojado. Simplemente, hermano, me trajo esto por los tiempos que yo veo que están pasando. Los cultos de oración, hermano, cuando se habla de cultos de oración, generalmente no en el buen pastor, en todas las iglesias, hermano, los pastores se quejan. 4 personas, 3 personas. Y el resto, ¿dónde andan? ¿O dónde andamos? Pero como le dije, hermanos, hay buenas noticias. Y las buenas noticias son, hermanos, que hay cura para todo esto. Y ese es el tercer punto. Primero, el origen. Hablamos de las consecuencias. Y ahora veamos, para amarrarlo esto, para la victoria que Dios tiene para usted y para mí. Como dije, Dios tiene el control. Él no te va a dejar. Él está pendiente de todo lo que pasa.
te conoce, me conoce. Y por eso es, hermanos, que es importante para nosotros reconocer qué es cómo Dios maneja nuestras vidas, a pesar, hermano, de que estamos como ciegos espiritualmente. Por eso Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo, creo, 1, ¿qué dice? Porque tenemos la palabra profética más antigua, más segura, dice Pablo, el apóstol Pedro. Y hacemos bien en creer en ella. ¿Para qué dice? Hasta que esa luz alumbre en el lugar oscuro y resplandezca el lucero de la mañana en nuestros corazones. Esa es la palabra. Hermano, la ceguedad de repente llega, pero ahí está la luz en la palabra. Y Dios donde nos tiene, hermano, ahí va a estar la luz para nosotros. Por eso, hermano, aquí está la respuesta. Y sabe qué es lindo aquí, hermano, lo que Dios pone, hermano, como una forma de un llamado de atención, y lo ilustra el Señor en los versículos primeros que leímos. Para despertarnos nos dice: mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni llevan en graneros. Pero hay un Padre que, como tiene todos los recursos, y la creación suya, hermano, Él la sostiene. Dice, el Padre Celestial las alimenta. Y por eso la pregunta: ¿no valen ustedes más que ellos? ¿De qué me está hablando ahí, hermanos? ¿De qué nos habla ahí? ¿Acaso dicen, no es la vida más que el alimento? Eso es lo que tenemos que cuidar, hermano. Lo que tiene, hermano, lo que es imperecedero, lo que siempre va a estar por los siglos, porque para eso fuimos creados, hermano, para ser seres eternos. Luego, ¿de qué nos habla? No valéis vosotros más que ellos. Ahora nos hace ver hacia abajo los lirios del campo. Ilustraciones, hermano, que tienen como que el Señor dice: fíjense, abran los ojos. Yo soy el que hago estas cosas. Que ni aun Salomón se vistió como esos lirios que están ahí. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará con ustedes más? Y ahí está otra vez la cuestión: hombres de poca fe. Como que quiere Dios despertar eso en nosotros. Pero dije yo antes, qué importante es reconocer que hay cura para el problema espiritual. Y aquí está en esto. Y para eso ya el Señor nos ilustró. Y yo he visto, hermano, ¿ha visto usted las aves preocupadas? No, hermano, ellos saben que tienen la comida. Solamente van al lugar donde está. Y el Señor usa a las personas, usa lo que tiene que usar, pero está la comida para ellos. Cantan, alegran el ambiente, no se preocupan. Me acuerdo yo que una vez llegué a una casa por ahí que era de unos vecinos, y entonces la hermana, la esposa de un hermano que visitábamos, de repente llegó una palomita por ahí de esas, y sacó arroz y lo tiró ahí. No, hermano, rapidito la palomita, y cuando menos nos acordamos venían 3, 4 más, y entonces digo, ahora yo no sé a ver si tendrá palomera la señora, ¿verdad? Pero es así, hermanos, es así. Dije que hay cura para ello, pero también depende de nosotros, porque también Dios quiere. Cuando Dios dice, la tierra es dada a ustedes, pero tienen que luchar por ella. Tenemos que dar lo que Dios pide para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aquí dice, versículos 33 y versículos 34.
A los gentiles Dios sabe qué es lo que les pasa. Dije yo que era para nuestra iglesia, para la iglesia del Señor, al pueblo suyo. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero ellos no tienen la promesa que yo tengo para ustedes. O sea, Dios no está comprometido, hermanos, con aquel que lo hizo a un lado, que tiene otro señorío sobre él y que no quiere saber nada, para someterse al poder de Dios y tener los beneficios que Dios tiene para cada uno en el amor suyo. Por eso dice el versículo 33, mas buscad primeramente. Y todos conocemos estos versículos, hermano. Por eso dije que son cosas realmente conocidas por nosotros. Pero que es necesario que en nuestro espíritu, hermanos, como que es repetirlas. Porque el Espíritu Santo, hermano, eso es lo que quiere, que entendamos lo que la palabra de Dios tiene para usted y para mí. Y lo que Dios tiene como promesas para usted y para mí. Lo que tiene para nosotros. Pero dice, mas buscad primeramente. ¿Le toca a quién hacerlo? ¿A Dios o a usted? Es a mí el mandato ahí otra vez. Háganlo. Búsquenlo. Y cuando lo busquemos, hermano, entonces vamos a ver, pero dice primeramente. Generalmente, hermano, cuando a veces nos estamos turbados, buscamos a alguien para que nos resuelva una situación. Fulano me puede ayudar. Hermanos, todos nos van a fallar de repente, humanamente hablando. Pero el que no te va a fallar es el que te lo ha dicho, porque Él es fiel a lo que te dice, lo cumple. Dice, mas buscad, pero primeramente hazlo el centro de eso que tienes allí. El reino de Dios y su justicia. Dos cosas importantes. Cuando Juan el Bautista apareció por primera vez al pueblo de Israel, le dijo, el reino de Dios se ha acercado. Cristo lo predica cuando Él llega también. El reino de Dios se ha acercado. Ustedes y yo no somos de este mundo, hermanos. Nosotros pertenecemos a un reino diferente. A un reino, hermano, que va a perdurar por siempre. Todos los reinos se acaban, pero el reino de Dios, hermano, y su justicia permanecerán para siempre. Y su justicia es, dice, cuán inescrutables tus juicios, dice el libro de Romanos en el capítulo 11, versículo 30-31. La justicia de Dios, hermanos. Procuremos todas estas cosas, pero dice, búsquenlas. Y si las buscamos, las vamos a hallar. En el capítulo, creo, de los Salmos 85, creo el verso 10, dice, la justicia y la paz se encontraron y se besaron. Creo que es el 85 o 10. A veces se me van las citas, hermano. Ahí me disculpa que a veces la mente también no es tan fácil. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Por lo bueno que es Dios. No, dice, la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos, dice el 11. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por el camino. Patria, hermanos. La palabra, la esperanza, la fuerza de Dios, hermano, en nosotros, a través de la palabra. Qué bueno es que cuando la palabra impacta, hermano, es cuando se observan los cambios, las transformaciones, la nueva criatura en el hombre. Dice, y terminamos diciendo, y solo lo voy a leer, hermano, para concluir. Dice la palabra entonces aquí, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, no busquemos las añadiduras primero, hermanos. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y termina como para amarrarnos el Señor la enseñanza que quiere para la iglesia. Así que no os afanéis otra vez por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Espera el día de mañana.
Él va a controlar eso delante. Porque Él sabe lo que va a pasar el día de mañana. Tú no, yo tampoco. Pero Él dice, el día de mañana traerá su afán. Entonces Él dice, basta entonces a cada día su propio mal. Hermanos, tenemos la respuesta para vencer. Tenemos cómo vencer el afán y las preocupaciones. Pero las tenemos en Él, no por nosotros, no por nadie más que Él. Creo que copié una frase que me gustó. Y dice, qué bueno si se puede aplicar, no sé si es importante o como para ponerla, pues, ¿verdad? Pero rendirse le puse. Me gustó esa frase. Rendirse jamás será una buena opción. Jamás será una buena opción. Y cuando creas que estás a punto de hacerlo, déjale a Él todo. Y quédate quieto, en silencio. Ya que tu guerra, Él la peleará y la ganará por ti. Me pareció bien, no me acuerdo dónde copié esta frase, pero cuando la copié me agradó. Dije, no sé si para este pensamiento de esta noche nos ayuda todo eso, ¿verdad? Hermanos, no existe la derrota. Entonces no existe la derrota, ¿sabe para quién? Para los que han dejado de pelear. Para que no nos han rendido. No existe la derrota. Porque Cristo dice en su palabra que en todas estas cosas somos ustedes y yo más, no vencedores, más que vencedores. El Señor les bendiga, hermanos, una vez más. Gracias a Dios porque Dios es bueno, porque es un privilegio pertenecer a Él. Porque, hermanos, si el mundo supiera lo que usted y yo tenemos, yo creo que pelearían más bien por entenderlo y quitarnos el lugar para ponerse ellos en Él. Pero desafortunadamente, hermanos, en su soberanía Dios se fijó en usted y se fijó en mí. Así que nosotros somos los dueños, pero también, hermanos, es para que también participemos de todas esas bendiciones que hemos recibido, para repartir, para dar, para ser partícipes de aquellos que todavía no conocen y no saben tal vez de esto. Familias que tenemos todavía, orar mucho por ellos, hermanos. No nos afanemos, dejemos que Dios trabaje en ellos. Pidámosle al Señor con todo fervor, en oración y súplicas. Por eso dice Filipenses 4:6 eso, ¿verdad? Por nada estén afanosos. Si no sean conocidas todas vuestras peticiones en súplica de oración delante de Dios, pero con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que no vamos a entender, es porque la mente no capta todo eso, hermano. La infinita sabiduría de Dios, cuando Dios habla, ¿qué mente humana puede captarla? Si es inmenso, es infinito. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, te damos gracias, porque no tenemos a quién ir, porque tú eres Dios y nada hay fuera de ti. En ninguna fuente, Dios mío, aleluya, podemos encontrar todos los recursos, Dios mío, que puedan ser, Dios eterno, de nosotros una nueva criatura en ti. Gracias porque tú lo has hecho posible. Gracias porque hay un Espíritu Santo que siempre nos va a llevar a toda verdad, a toda justicia. Gracias porque el interés tuyo, Dios mío, es que seamos una iglesia sin mancha,
sin contaminación, sin arruga. Y ese es el trabajo tuyo en cada vida, en cada corazón en esta noche. Por lo cual yo, Señor, en este momento te suplico, Señor, llena esos vasos que probablemente ahora están en vasos de barro, pero que, Dios mío, son tesoros tuyos. Dios mío, que más tarde, Padre amado, vayamos a ser, Dios mío, los herederos, los coherederos de todas las riquezas que tú tienes en gloria para nosotros. Te bendecimos por tantas cosas. Te damos gracias porque jamás imaginamos, Dios mío, aleluya, cuán grande, Padre amado, es toda la oferta de haber dejado tu trono de gloria, de haberte humillado hasta lo sumo, solamente por rescatarnos y por darnos una completa victoria sobre todas las cosas, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la ira de Dios que había sobre nosotros. Gracias, Señor, por esta congregación nuestra. Sigue usando tus siervos. Sigue dándonos, Dios mío, aleluya, dirección, guianza, para poder, Señor, seguir haciendo, Dios mío, en tu voluntad, las cosas que tú pides que sean hechas por nosotros. Derrama de tu espíritu, llena los vasos, como cantábamos, manda la lluvia, para que esa lluvia refresque, para que esa lluvia traiga vida y produzca fruto, y esa palabra no vuelva jamás a ti vacía. En el nombre precioso de Jesús, bendice a todo tu pueblo en la redondez del mundo. Y una vez más, muchas gracias. Por Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano.